Bueno, hoy vamos a continuar con dos definiciones que quedaron faltando de la presentación anterior para poder entender los conceptos más importantes de calidad. Un segundo, listo. Entonces esta es la tabla que les he venido presentando desde hace dos sesiones. Los primeros cuatro conceptos de calidad ya fueron explicados, nos haría falta mencionar dos que son muy importantes. El primero de ellos, la satisfacción de las expectativas del cliente, que va muy ligado a los procesos de prestación de servicios, y la calidad total, entendida esta como el cumplimiento de todos los parámetros para hablar o para reconocer que se le está entregando un producto o un servicio de calidad absoluta al consumidor. Entonces vamos a entrar a hablar de ese primer concepto. Calidad de satisfacción de expectativas del cliente. Entonces lo primero que hay que entrar a definir es la diferencia entre producto y servicio. Un producto es algo tangible, algo que yo puedo percibir, palpar, que yo puedo evidenciar con todos mis sentidos. Lo puedo ver, puedo escucharlo, eh, puedo sentirlo, puedo degustarlo. Muchos servicios no son eh, tangibles, yo no los puedo palpar a través de los sentidos. Solamente hago el consumo del servicio y ya, una vez reciba el servicio, mis sentidos van a percibir qué fue lo que me entregaron en esa prestación del servicio. En mercadeo y en producción se habla de forma indistinta. No existe una diferenciación entre lo que es un producto tangible, un bien, y un servicio. A cualquiera de los dos se le define como un producto. Me explico. Yo puedo tener un taller mecánico y en ese taller puedo ofrecer los servicios de lavado, cambio de piezas, mantenimiento básico y servicio de taller. Todos estos son servicios, pero a la hora de hablar del portafolio de productos, aunque es una empresa de servicios, yo me refiero a estos servicios como productos. Entonces, en las áreas de mercadeo y producción, los servicios también son definidos como productos. Incluso es probable que durante esta presentación yo haga referencia a los servicios como productos. A todos los procesos encaminados a la elaboración de un producto se les llaman procesos productivos, y por el otro lado tenemos todo el conjunto de procesos que sirve para la prestación de un servicio, son denominados procesos de seducción. Eh, los productos son tangibles e intangibles, lo que yo les explicaba hace un momento. Entonces, productos tangibles, lo que yo puedo palpar a través de los sentidos, y productos intangibles, en este caso, vendrían siendo los servicios. El servicio básicamente es un conjunto de acciones, un conjunto de procesos que buscan satisfacer una necesidad puntual de un cliente o de un consumidor. Para muchos servicios se hace uso de una cantidad de productos. Utilizar productos de calidad va a hacer que el cliente considere que el servicio que le estoy prestando también es de calidad. Entonces tenemos servicios que son netamente básicos. ¿Cuáles son esos servicios básicos? Es la satisfacción puntual de la necesidad que tiene el consumidor, únicamente. Cuando yo presto un servicio hay elementos adicionales. Ya en un momento les voy a hacer referencia a esos elementos adicionales, pero cuando se satisface una necesidad puntual con la prestación de un servicio, ahí diremos que el servicio es básico. Existen servicios que son complementarios. ¿Cómo así complementarios? A ese servicio básico yo le agrego o le coloco un conjunto de servicios que ayudan a que la percepción de la prestación de servicio sea más grande. Perdón. También existe la posibilidad de que yo, al momento de entregar un producto, ofrezca servicios adicionales. Ejemplo, cuando vamos a un almacén de cadena encontramos el área de tecnología. Ahí hay un personal capacitado
que nos brinda asesoramiento para la compra de esos productos. Esos son servicios complementarios asociados a la prestación o a la venta de un producto. Lo mismo pasa con los servicios. Entonces, que exista un portero en una peluquería, por decir algo, y que salude, esos son servicios complementarios al servicio básico que se va a prestar, que puede ser, por ejemplo, manicure, ¿sí? Los servicios son intangibles, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Los productos son heterogéneos. ¿Qué significa que son heterogéneos? Un servicio, por más que yo quiera, no va a ser siempre el mismo porque va a depender del cliente y de las exigencias o de los elementos asociados a la prestación del servicio a ese consumidor. Ejemplo de eso, yo puedo ser un médico y yo puedo atender a una persona de 20 años. A esa persona de 20 años yo le doy un tratamiento diferenciado, aunque tenga los mismos protocolos, no me puedo demorar más de 30 minutos. Le hago un chequeo general, le mido la tensión arterial, le pregunto cómo se encuentra, etcétera, etcétera. Es muy diferente a los servicios que yo le pueda llegar a prestar a una persona mayor de 60 años. A una persona con más de 60 años yo tengo que entregarle un servicio diferenciado. Entonces diremos que los servicios son heterogéneos porque un servicio no es igual al otro. Los servicios son inseparables. ¿Qué significa eso? Que el sitio o el servicio, la prestación del servicio, siempre va a estar anclada al consumo. Yo no puedo llegar a un sitio en donde ofrezcan servicios y decirle, véndame un servicio para llevar. No. Llega usted al sitio en donde estén prestando el servicio y ahí inmediatamente se hace el consumo. Los servicios no son acumulables. Como no son acumulables, son perecederos. Si no se prestó el servicio, nos jodimos. Ejemplo de esto, si yo tengo un bus y voy en un recorrido, por decir algo, de Medellín a Bogotá, el consumo que vaya a hacer ese vehículo en gasolina, el tiempo que me voy a demorar en el desplazamiento, los conductores que vayan allí, son elementos que están ahí. Si yo no vendo el servicio, si solamente va un pasajero, si van 10, si van 20, eh, es algo que yo no puedo acumular. Destino una serie de fondos, una serie de recursos, y si se prestó el servicio bien, si no se prestó el servicio, se perdió y nadie va a lograr evidenciarlo. Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente. Entonces, existen múltiples modelos. A cada uno de esos modelos se le asocian muchas dimensiones. Dimensiones como cuáles: la imagen corporativa, elementos asociados que son tangibles, la interacción que tiene el cliente con la prestación de servicios. Dentro de los grandes modelos se reconocen básicamente dos: la escuela nórdica, como lo pueden ver en la diapositiva, estos son sus máximos representantes, y la escuela norteamericana. Vamos a entrar a hablar de estas dos escuelas. Entonces, aquí vemos diferentes definiciones o elementos asociados a esa calidad en la prestación de los servicios. Pueden ver los diferentes años. A partir de los años 80 se empieza a reconocer la necesidad de ofrecer un servicio de calidad, y para poder evidenciar o medir la calidad que se le está entregando, pues yo tengo que analizar una serie de parámetros. Entonces aquí vemos varios autores que nos hablan de cuáles serían esos elementos o dimensiones a tener en cuenta para poder medir la calidad en el servicio. Entonces la primera gran escuela es la escuela nórdica, que nos habla de tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Una calidad técnica y una calidad funcional. Permítame un momento. No me aparece. Listo. Entonces tenemos, repito, el modelo nórdico que nos habla de tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Esta sería una.
la calidad técnica, la calidad funcional y la calidad total, asociada a algo que se llama momentos de verdad, eh, que van a hacer que exista una percepción de la empresa o la marca asociada al servicio va a incidir en gran manera en la calidad percibida que tiene el cliente del servicio que está recibiendo. Entonces, ¿cuáles son esas tres dimensiones? Entonces voy a explicar una a una. La primera de ellas es la calidad técnica. Entonces, la calidad técnica hace referencia a qué es lo que se le está entregando al consumidor. Es básicamente los parámetros asociados al servicio como tal, lo que yo le estoy entregando al consumidor. Luego tenemos la calidad funcional. ¿Qué significa esa calidad funcional? Es lo que yo le estoy entregando anclado a una serie de elementos adicionales. Dentro de ellos está la marca del servicio. Esta calidad funcional hace referencia a elementos adicionales, servicios complementarios, aditivos, que van a hacer que el cliente perciba lo que se le está entregando de una mejor o de una peor manera. Me explico. Volviendo al ejemplo del doctor. Si yo saludo al usuario al momento de entrar al consultorio, esos son elementos adicionales. Ahí el cliente va a medir el cómo yo le estoy prestando el servicio. Si yo no saludo, eso va a hacer que el cliente perciba unos elementos negativos de la prestación del servicio. Entonces aquí entramos a reconocer algo denominado momentos de verdad. Entonces, ¿qué son esos momentos de verdad? Son todos aquellos instantes en los cuales el consumidor tiene contacto con elementos asociados a la prestación del servicio. Entonces, hay quien dice que los momentos de verdad comienzan incluso desde el momento en que sale el usuario de la casa. Entonces, el desplazamiento al sitio, al consultorio, va a incidir en gran manera en esta percepción que tenga el consumidor de lo que yo le estoy entregando. Son parámetros y elementos que se escapan de mi control, pero son considerados al momento de medir la calidad percibida por ese usuario. Entonces, retomando, momentos de verdad son todos aquellos instantes en los cuales el usuario o el consumidor tiene contacto con elementos asociados a la prestación del servicio. Entonces, entró. Si al entrar vio el área sin un recepcionista, sin alguien que lo recibiera, si está desaseado, si los colores no son los ideales o son colores diferentes a los que caracterizan, a la prestación de ese servicio, el cliente va a percibir unos elementos negativos de la calidad que le están ofreciendo. Entonces tenemos esos dos elementos. Por un lado, lo que se le entrega, el servicio como tal, los elementos asociados a la prestación de ese servicio y cómo le estoy entregando ese servicio. Estos dos elementos asociados a la imagen corporativa, a expectativas que tiene el cliente, a lo que ha escuchado, a lo que sabe, a la imagen que tiene de la marca, del servicio como tal, estos tres elementos van a hacer que se perciba una calidad. ¿Listo? Luego entramos a hablar de los modelos americanos. Acabamos de mencionar eh, uno de los más importantes, que es el de la escuela nórdica. Ahora entramos a hablar de los modelos americanos. Entonces, en los modelos americanos tenemos básicamente dos: los modelos SERPERF y SERQUAL. Entonces, uno de ellos arrancó hablando de 22 ítems que debo tener en cuenta a la hora de entregar la calidad o de medir la calidad que se le está entregando al consumidor. De esos 22 ítems se hizo un reanálisis y se reescribieron en solamente 5. Y básicamente lo que se hace aquí en este modelo SERQUAL es medir la calidad que percibe el cliente y se compara con las expectativas que tenía. Y por el otro lado tenemos el modelo SERPERF, que únicamente hace referencia a la medición de la calidad como lo que percibe el cliente. De nada sirve
fijar una serie de condiciones previas si finalmente el cliente no está percibiendo esos elementos asociados a la prestación del servicio. Entonces, con respecto a este modelo ser cual, existe como unos límites o unas áreas en las cuales yo puedo llegar a trabajar. Esos límites son denominados la zona de tolerancia. Entonces, lo que yo le entrego al cliente y que está dispuesto a recibir en un nivel que es el adecuado y en un límite superior que es lo que él espera o lo que él aspira llegar a recibir. Si yo estoy en esta área, estoy satisfaciendo las necesidades del consumidor, el consumidor va a identificar mi servicio como un servicio de calidad. Si yo estoy por debajo del nivel adecuado de la prestación del servicio, ¿qué pasará? El cliente va a reconocer mi servicio como un producto, perdón, como un servicio de mala calidad, como un servicio defectuoso. Entonces, como les decía, ellos arrancaron identificando, perdón, 22 dimensiones, 22 elementos. Luego pasaron en el año 85 a definir únicamente 10 y ya para los años 90 logran sintetizar en 5 elementos fundamentales. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales? El primero de ellos, los elementos tangibles. Esas características que puede llegar a identificar el cliente al momento de recibir el servicio. Fiabilidad hace referencia a la confianza que le puede llegar a generar la prestación del servicio al cliente. Capacidad de respuesta. ¿En cuánto tiempo yo le estoy entregando u ofreciendo el servicio? ¿Cuánto me estoy demorando en entregarle el servicio al consumidor? Seguridad agrupa varias dimensiones como qué tan profesionales son los em, empleados que están prestando el servicio, qué tan corteses son, qué tanto se les puede creer. Existe una diferencia entre la profesionalidad de los servidores y la credibilidad. Un servidor puede ser muy profesional, puede llegar a tener muchos conocimientos, pero el consumidor puede que no le cree, que no le crea. Ejemplo de esto, una serviteca, un taller. En el taller podrán haber excelentes profesionales, muy buenos mecánicos, pero si el consumidor no les cree, no confía, esto hace que se mine este parámetro o esta dimensión de seguridad. Y cuando no se brinda la seguridad, el cliente va a percibir el servicio como un servicio deficiente. Y finalmente tenemos el elemento de empatía, que incluye elementos como accesibilidad, qué tan fácil me fue llegar al sitio, qué tan fácil me fue transmitir mi necesidad, qué tan fácil me atendieron mi necesidad, la comunicación, si hubo un trato amable, cortés, etcétera, etcétera. Entonces, continuando, tenemos las 5 dimensiones para este modelo. Ellos, como les decía, tratan de medir lo que se percibe versus lo esperado. Recuerden que este es el modelo ser cual, en donde se busca medir lo que se le entrega y lo que percibe el cliente de, del servicio que se le está entregando. Entonces, lo que se le entrega, como él lo percibe y lo que él espera recibir del servicio. Entonces, tenemos por un lado lo que él cree o lo que él quiere recibir. Eso que él quiere recibir va a estar influenciado de todas estas variables. Lo que le han dicho otras personas, lo que él necesita. Cada cliente tiene una necesidad puntual. Yo puedo ir a un lavadero de vehículos y para mí el lavado de vehículo incluye, no sé, que laven la parte inferior y el motor, pero eso es un parámetro que no está especificado o el cliente puede estar confundido. Eso es lo que él necesita, pero si no se le transmite, si no se le brinda toda la información, el cliente va a creer, va a estar esperando algo
que yo no le voy a entregar y por lo tanto no va a sentirse satisfecho. Entonces, estas variables influencian las expectativas o lo que él quiere llegar a recibir. Y por el otro lado está el elemento que ya está recibiendo. Bien, la conjunción de estos dos elementos entre lo que él cree o quiere recibir y lo que él percibe que se le ha entregado va a hacer que él considere que el servicio es o no es de calidad. Hay un parámetro que se considera como el logro o el alcance de la calidad o la percepción máxima de la calidad. Entonces tenemos tres elementos a tener en cuenta. Por un lado tenemos la calidad programada. La calidad programada es lo que yo al interior de la organización especifico a través de estándares, de medir constantemente los procesos, de mantener unos estándares de calidad de acuerdo a los parámetros que yo he fijado. Por otro lado tenemos la calidad que se le entrega y es finalmente lo que recibe el cliente por el servicio que está pagando. Yo puedo fijar una serie de elementos dentro de mi proceso de servicción, pero puede que no se le esté entregando o que el cliente no lo esté recibiendo. Y por otro lado tenemos la calidad esperada, que son los elementos asociados a las expectativas que tiene el cliente o el consumidor. Cuando logramos vincular estos tres elementos, cuando lo que yo diseño, lo que yo programo, es lo que entrego y eso que entrego era lo que esperaba el cliente, ahí yo tengo una satisfacción plena o llego a un nivel de calidad ideal. ¿Qué pasa en los otros elementos? Cuando yo fijo una serie de parámetros y esos parámetros son percibidos o entregados en el servicio, aquí existe algo que se llama satisfacción industrial. Cuando el cliente recibe algo, pero no es lo que yo estoy programando y era lo que él esperaba, aquí hay una satisfacción casual. O sea, fue accidental que yo lograra entregarle esa o lograra llegar al nivel de expectativas que tenía el consumidor. Y finalmente tenemos un nivel que se denomina insatisfacción evitable, que hace referencia a que el cliente esperaba algo, pero eso que esperaba yo no lo estoy parametrizando. Entonces, si yo no lo parametrizo, ¿qué va a ocurrir? Yo no voy a satisfacer nunca las necesidades del cliente. Yo tengo que entender qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Y una vez fijados esos parámetros, yo elaboro mis procesos de servicción. Bien, dentro de los servicios hay algo muy importante y es, también se le denomina endomarketing, y es pensar en el cliente interno o en esos asesores o en esas personas que sirven o ayudan en la prestación del servicio. Yo no puedo pensar únicamente en el usuario final o en el cliente final sin pensar también en los usuarios internos o en esos asesores o en ese personal interno que me ayuda en la prestación de los servicios. Tengo que analizarlo y tenerlos también felices, ¿no? Bien, hay algo que se llama calidad latente y la calidad latente tiene que ver un poco con esta calidad ideal. ¿Qué es eso de la calidad latente? La calidad latente es alcanzar o llegar a un nivel que supera las expectativas del cliente y que muchas veces logra incluso ser mejor o es mayor que las expectativas que tenía el consumidor. Entonces tenemos tres situaciones diferentes. Por un lado tenemos una situación en donde yo le entrego unos parámetros o unas especificaciones de... El consumidor tiene unas necesidades puntuales, pero yo le entrego unos elementos inferiores a esas necesidades que el consumidor tiene. Obviamente, si yo no logro satisfacer esas necesidades, mucho menos voy a llegar a colmar las expectativas que tiene el cliente. Aquí estoy yo demasiado lejos de lograr
una calidad o que el cliente perciba un nivel de calidad excelente en los procesos de servucción que yo le estoy entregando. Entonces aquí decimos que estamos en una quimera. ¿Por qué en una quimera? Porque va a ser imposible llegar a ofrecerle unos elementos eh, que le permitan al cliente o al consumidor identificar que el servicio es de calidad cuando lo que yo le estoy entregando es inferior a lo que él quiere. Es más, ni siquiera logro satisfacer las necesidades que tiene el cliente. Por el otro lado tenemos el nivel de satisfacción del cliente. ¿Qué ocurre cuando qué? Cuando las necesidades son iguales a lo que el cliente tiene una necesidad y yo le satisfago esa necesidad de forma puntual. El cliente tiene unas expectativas, yo no logro alcanzarlas, pero le estoy entregando lo que él quiere, lo que él necesita. Yo, por ejemplo, puedo necesitar hacerme un corte de cabello. Puede que la silla sea mala, puede que no me hayan saludado, puede que estuvieran viendo, no sé, la red en lugar de estar viendo un partido de fútbol. No lograron colmar mis expectativas, pero finalmente me cumplieron la necesidad, la promesa de valor que era hacerme un corte adecuado. Me entregaron el servicio, yo quedé, entre comillas, satisfecho con el servicio puntual. No cumplieron con mis expectativas. Entonces está satisfaciendo al cliente. Y por otro lado tenemos el nivel al cual deberíamos llegar como prestadores de servicios, que consiste en que lo que yo le entregue esté por encima de las expectativas y que por ende logre satisfacer las necesidades. Cuando yo logro que lo que le entregue al consumidor esté por encima de las expectativas, vuelvo y repito, es cuando yo logro llegar a este nivel que se denomina calidad latente. Bien, la relación de las empresas y la calidad latente. Hay empresas que únicamente logran entregar los parámetros que fija la norma. Entonces, a ese tipo de empresas las vamos a llamar empresas eh, acomodadas. Únicamente entregan o cumplen una serie de parámetros. No logran satisfacer plenamente las necesidades y jamás llegarán a cumplir las expectativas del cliente. Por otro lado, tenemos empresas que entregan eh, o cumplen con la necesidad que tiene el consumidor. Aquí la gráfica está mal. Estos dos deberían traslaparse o ser exactamente el mismo. Entonces, la calidad que yo entrego es exactamente la que el cliente necesita. No logro satisfacer las expectativas, pero le entrego lo que el usuario desea. Entonces, estoy cumpliendo. Y finalmente tenemos las empresas enriquecidas que de forma análoga a, a este cuadro son empresas que logran entregar una serie de elementos que están por encima de las expectativas y que por ende satisfacen las necesidades del consumidor. Estas son empresas que se denominan empresas enriquecidas. Y finalmente llegamos a la calidad total del producto, que hace referencia a entregar calidad en todas las fases de la elaboración o de la prestación de servicios. Entonces hay una calidad en la concepción, en el diseño, en la conformidad, en la entrega, en lo que percibe el cliente y en los servicios adicionales. Entonces vamos a entrar a hablar de cada uno de ellos. Estos elementos se pueden identificar en este ciclo, ¿sí? Arranca con la concepción y a partir de ahí comienza una serie de procesos al interior de la organización para entregar productos y servicios que se pueden denominar productos o servicios de calidad. Entonces vamos a arrancar con el primero de ellos, la concepción. Entonces, la concepción hace referencia a que yo identifico primero que todo las expectativas y las necesidades del cliente. Cuando yo logro identificar qué es lo que quiere el cliente, eh, yo logro trasladar esas expectativas en una serie de parámetros. Esos parámetros son, por tanto, los requisitos o las exigencias que tiene el cliente. Estos requisitos pasarán a ser
elementos medibles. Luego pasamos al elemento de calidad del diseño. La calidad del diseño es ¿qué? Identificar las necesidades del cliente y fijar esas necesidades del cliente en un conjunto de parámetros. ¿Qué parámetros? Parámetros o propiedades físicas, parámetros o propiedades sensoriales de comportamiento, de tiempo, ergonómicas y funcionales. No quisiera entrar a hablar de cada una de ellas porque la diapositiva me muestra a qué hace referencia cada una de esas propiedades. Bien, dimensiones de la calidad del diseño. Las dimensiones de la calidad del diseño son tres. La primera de ellas es el rendimiento. El rendimiento hace referencia a la satisfacción puntual de la necesidad, la entrega del elemento que sirva para satisfacer esa aptitud para el uso, el qué tanto el producto está satisfaciendo la necesidad del cliente o del consumidor. Las prestaciones son como esos elementos adicionales o características secundarias que ayudan o que sirven como para adornar el rendimiento del producto. Ejemplo de la vinculación de estas dos o para que se entienda la diferencia entre rendimiento y prestaciones. Yo puedo comprar un vehículo 4x4 y yo estoy necesitando un vehículo 4x4 porque voy a transitar por trochas o voy a subir en pendientes muy empinadas y el piso es bastante cenagoso. Entonces es como el área en la cual yo voy a usar el vehículo 4x4 me exige que tenga tracción en las cuatro ruedas. Para mí va a ser fundamental que cumpla esa necesidad, que tenga tracción en las cuatro ruedas. Las prestaciones vendrían siendo elementos adicionales que ayudan a la prestación de ese servicio fundamental, como por ejemplo que la silla sea reclinable, que el vehículo sea diésel, que tenga una cilindrada de más de 3.000 centímetros cúbicos, que además de eso tenga control de tracción, que además de eso tenga frenos ABS. Entonces son elementos adicionales que ayudan un poco o que generan elementos adicionales al rendimiento del producto o del servicio. Y finalmente tenemos el elemento de estética, que es cómo percibimos a través de los sentidos ese producto o ese servicio. Bien, el siguiente elemento dentro de la calidad total es la calidad de la conformidad. Entonces, la calidad de la conformidad es ¿qué? Es medir que lo que yo he diseñado se esté entregando. Entonces, ahí tenemos tres formas de medir esa calidad de la conformidad. Bien, calidad de la conformidad. La calidad de la conformidad es básicamente medir o controlar que lo que yo he diseñado finalmente se esté entregando, que lo que yo analicé como necesidades del consumidor se le estén entregando, se le estén satisfaciendo. Entonces es básicamente controlar, medir el proceso al interior, el proceso de producción o el proceso de servicción y mirar lo que se está entregando. Entonces, evidenciar o medir lo que estoy elaborando versus lo que estoy entregando. Ahí hay tres enfoques, como les decía hace un segundo. El primer enfoque es de aceptación. Ese enfoque hace referencia a que existen unas tolerancias, unos límites superiores e inferiores que si el parámetro está dentro de esos límites, yo diré que el producto se acepta o se recibe o el cliente va a considerar como un producto de calidad. Por el otro lado tenemos el enfoque de conformidad no variable que hace referencia a que si yo fijé un parámetro se tiene que cumplir a cabalidad. No existe ni límites ni tolerancia. Se cumple y punto. Y tenemos el último enfoque que hace referencia a la aptitud para el uso. Y la aptitud para el uso está constituida a su vez por cuatro elementos. Primero de ellos, durabilidad. Es como la prestación o por cuánto tiempo voy a poder disfrutar
hacer uso o gozo de ese producto. ¿Cuánto me va a durar? Segundo elemento, la disponibilidad. La disponibilidad hace referencia no solamente a que yo pueda encontrar el producto cerca de mi casa, que lo encuentre con facilidad, que siempre haya en stock el producto, sino que durante un tiempo yo pueda llegar a encontrarlo. Ejemplo de esto, si una empresa va a traer algún tipo de vehículo al mercado nacional o si yo produzco algún tipo de producto, la ley me obliga a que yo tengo que entregar ese producto o repuestos para ese producto durante un tiempo determinado. Entonces yo espero que los repuestos o que los productos los pueda encontrar durante cierto tiempo. Fiabilidad. ¿Qué tan seguro estoy yo de que el producto no me vaya a fallar durante cierto tiempo? ¿Sí? Básicamente es eso. Y manufacturabilidad hace referencia a qué tan eh, viable es la elaboración de ese producto. Si después de analizar las expectativas del cliente, los parámetros, las características asociadas al producto, yo veo que es imposible de elaborar o de fabricar, yo no lo puedo hacer. O sea que es algo, la necesidad debe ser traducida en un producto que sea fabricable. Entonces, retomando nuevamente nuestro ciclo, perdón, ya hablamos de lo que es la calidad de la concepción, la calidad del diseño, la calidad de la conformidad. Ahora vamos a hablar de la calidad de entrega. ¿Qué es eso de la calidad de entrega? Básicamente es analizar los canales de distribución, la disponibilidad que va a haber de ese producto. No es lo mismo que yo salga a la tienda y encuentre mi producto a que yo tenga que pedirlo vía telefónica o por internet y que se demore 2 o 3 meses en llegar. Eso va a ir muy ligado a los diferentes canales de distribución y qué tanto los diferentes intermediarios en la cadena de distribución agregan valor. Entonces, aquí es donde los empresarios van a decidir qué tipo de distribuidores van a utilizar, cuánto les cuesta utilizar esos diferentes canales de distribución y si cada uno de esos eslabones genera valor o lo único que hacen es encarecer el producto. Entonces aquí vemos una cadena de suministro en donde vemos al productor, al mayorista, minorista y consumidor. Cada uno de estos eslabones es un intermediario, cada uno de estos debe agregar valor. Si no lo hace, lo único que va a hacer es que el producto se encarezca, que sea más costoso y por tanto el cliente va a percibir como un producto de menor calidad. Entonces, en cada uno de estos intermediarios hay asociados elementos de momentos de verdad. ¿Sí? Eh, este es cliente de este, pero el minorista también es cliente de este. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de estos intermediarios debe buscar ofrecer o brindar elementos que le permitan a su cliente, a este cliente, a cada uno de sus intermediarios, percibir la calidad del producto o del servicio. Si no se hace, pues vamos a hacer que no exista una valoración o una apreciación del producto que se está entregando. Estos distribuidores mayoristas y minoristas son considerados clientes. Entonces, no sé si lo mencioné en alguna oportunidad. Cliente es aquella persona o individuo que compra el producto para revender, no va a hacer uso del producto. El que hace el uso del producto es el consumidor final. Hay un elemento asociado a la calidad percibida y es el costo global de posesión. ¿Qué es eso el costo global de posesión? Son los costos asociados a la compra del producto y todo lo que acarrea el mantenimiento, el almacenamiento, los desplazamientos, etcétera, etcétera, que tienen unos costos asociados y que van a hacer que el consumidor diga, ah, estoy contento, estoy satisfecho con la compra de ese producto. Si yo compro el producto y tengo que desplazarme por, no sé, 2 horas porque fui a una tienda y no lo encontré, no había en este minorista, tuve que ir con otro minorista. Todos esos elementos van a hacer que el consumidor considere como un producto o un servicio de calidad inferior.
Entonces es un elemento que se considera dentro de la calidad percibida, el costo global de posesión. Y la calidad del servicio, que son los elementos mencionados al comienzo de, de esta presentación. Y así llegamos a concluir con la descripción general de cada uno de estos elementos, de estos conceptos de calidad, que son como los más importantes o los considerados como fundamentales en la medición de la calidad. Entonces aquí vemos una tabla en donde evidenciamos cada uno de los conceptos de calidad asociada a la excelencia, conformidad, uniformidad, aptitud. El día de hoy, en esta presentación, hablamos de estos dos elementos: calidad en la satisfacción, anclada o ligada también a la medición de la calidad en el servicio, y la calidad total. Entonces, como vemos, la calidad total analiza todos los elementos: la concepción, diseño, conformidad, entrega, percepción y servicio. Mientras que, por decir algo, la satisfacción de necesidades asociadas básicamente a los servicios únicamente están buscando tener en cuenta estos dos elementos junto con